Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Wayanti Karyanti. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9, a los que nos están viendo y escuchando por YouTube, también por el canal Mantra de YouTube. Feliz Día del Amigo, por lo menos acá en la Argentina es el Día del Amigo, así que un beso virtual para todos. Soy Graciela Terzibachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá, 21 grados, estamos en invierno. Hermoso el día de hoy, me encanta, me encanta. Bueno, y hoy tenemos un programa muy actual. Hoy el tema de hoy es el estrés nuestro de cada día. Esa palabra, estrés, ¿lo conocemos o no lo conocemos acá? Acá Marta de Paraguay, buenas tardes Graciela, feliz cumpleaños. Gracias porque ayer fue mi cumple, así que aprovecho para agradecer todos los mensajes lindos que me dejaron. Y acá lo saludan también al doctor Shapiro. Hoy estamos con el doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Cómo estás, Doc? Bien, contento de volver a estar aquí compartiendo este programa y bueno, en un día muy especial, ¿verdad? Sí. Que vamos a ver si existe alguna relación entre estrés y amistad. No me digas, Vamos a intentar hacer algún nexo. En realidad, los amigos nos desestresaríamos, ¿no? Me Así parece. es, teóricamente. O no, o por ahí, sí. Algunos amigos por ahí te pueden estresar también. Depende. Claro. Vamos a ver, depende del amigo. Pero bueno, te voy a presentar por si es la primera vez que alguien nos escucha. El doctor ya hizo muchísimos programas con nosotros muy interesantes, están todos subidos a mi canal de YouTube, que se llama mi canal Graciela Terzibachi. El doctor Salomón Rafael Shapiro es médico clínico, homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes y participante de la Academia de Homeopatía GEREN, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética. Si no conocen qué es, hay 2 programas que hicimos muy interesantes de sintergética, están también en mi canal de YouTube ahí subidos, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. El doctor tiene consultorio en Capital, en la zona de Belgrano, y también el doctor viaja a cada 3 meses a Jujuy, a 9 de julio. Pero en estos momentos está atendiendo vía online a todo el país y a todo el mundo, así que se pueden poner en contacto con él. Teléfono del consultorio es 4787-4051. SR Shapiro se escribe sz@hotmail.com, es un mail, y hay una página muy interesante donde también sube temas médicos, www.drSalomonShapiro.com.ar. Bueno, doctor, ¿qué es eso de los... Acá, Caro Mariel, me encanta la sintergética, ay, muy bueno. A mí me sanó las rodillas, entre otras cosas. Muy bien, es hermosa la sintergética. Yo no la conocía y la conocí gracias al doctor. Bueno, a ver, empezamos. ¿Qué pasa entre los amigos y el estrés? ¿Tiene alguna relación o no? Bueno, es interesante, ¿no? Porque se dice en neurociencia que tenemos lo que se llama neuronas en espejo. Es decir, que cuando nosotros podemos llegar a percibir, por ejemplo, en una persona, sea un amigo, sea una persona en general, que está en un estado de ansiedad o muy expresiva, es como que nosotros nos contagia. Es lo que llamamos a veces empatía, ¿verdad? Sí. Es decir, que nosotros podemos llegar a sentir aquello que la otra persona está emanando, digamos. Es lo que podríamos llamar en lenguaje común una mala onda, digamos, ¿no? Como una vibración un poquito negativa. Por el contrario, cuando estamos en contacto con alguien
que nos da confianza, que nos acompaña, que nos da sostén, con el cual podemos hablar en forma honesta y podemos comunicar lo que nos pasa sin temor a ser juzgado, criticado, que sería un amigo en ese caso. Por el contrario, no solo nos permite hacer como una catarsis, sino que también el sentirnos en esa atmósfera nos devuelve también un poco de serenidad, un poco de tranquilidad. Y es muy importante, que vamos a ver ahora en todo lo que vamos a hablar del tema, la red afectiva, digamos que donde están incluidos los amigos, la familia, digamos las relaciones sentimentales, bueno, está todo incluido. Y de hecho, dentro de la medicina, uno de los factores que determinan el curso de una enfermedad, es decir, si va a evolucionar bien o si va a ir en progreso sin recuperación, tiene que ver mucho con la red afectiva, es decir, con cómo está esa persona en interrelación con su entorno. Claro, ¿verdad? Como si está contenido o no, eso es muy importante, muy importante. Y a nivel amistad, debo decir también que es muy importante la relación amistosa que tengamos con nosotros mismos, porque el primer vínculo es con nosotros mismos. Eso sí, si muy nosotros importante. Construimos una relación basada en la aceptación, en el reconocimiento, en la identidad, en la confianza, en la valoración, muy seguramente vamos a poder afrontar los desafíos que nos trae la vida de una mejor manera. Después vamos a ver cómo está compuesto digamos, escenario que vamos a hablar. De todos modos, ¿qué podemos decir? Nosotros hemos estado, no sé si recuerdan, trabajando con los 5 elementos de la medicina china, que hemos trabajado en varios meses. Sí. Y cada elemento de la medicina china correspondía a una emoción. ¿Por qué lo traigo a colación ahora esto? ¿No? Ustedes me dirán, cae medio de... ¿Será porque viene de China el virus? No. El tema es que... Tiene que ver siempre. No, es porque nosotros habíamos hablado que existen estos 5 elementos como una progresión que uno contagia a otro, que se llama el proceso generatriz en medicina china. Es decir, un elemento como que nutre a otro, ese otro nutre a otro y van dando como un círculo. Entonces, si nosotros partimos de lo que llamamos elemento agua, que es el miedo, dijimos que era el miedo, ¿verdad? La emoción. El agua nutre a la madera. La madera tiene que ver con los enojos, las frustraciones, las amarguras, las impotencias, las cosas que no se pueden realizar. La madera nutre al fuego, que es el corazón, que tiene que ver con la excitación, la ansiedad, etc. A su vez, la madera, cuando se quema, se convierte en ceniza en tierra, y la tierra tiene que ver con todo lo que es las preocupaciones, los pensamientos, las obsesividades, y finalmente, después, eso luego va a convertirse en metal, que es el último, lo que habíamos visto anteúltimo, que tiene que ver con las tristezas, con las melancolías, con las nostalgias. Entonces, uno podría decir, depende, inclusive en cualquier lugar que nosotros entremos con una emoción, digamos, un poco desequilibrada, va a generar toda esta serie de repercusiones. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque cuando uno, viendo las noticias, ¿verdad? Si uno leyendo las noticias del día, de hace unos días, por ejemplo, yo estuve leyendo un artículo que salió cuando cumplíamos 100 días de cuarentena, el 6 de julio, un estudio del gobierno de la ciudad, analizando que tienen un sistema de contención, ¿verdad?, telefónica, hablaban de cómo todos estos problemas que derivados del confinamiento y la pandemia repercuten en las familias, generando ansiedad, estrés, problemas de comunicación con los hijos y grandes problemas también, conflictos de pareja. Sí. Entonces, es como que las familias se desorganizaron, se desbordaron, ¿verdad?, por la cantidad de tareas a realizar, que no solamente en las tareas habituales, sino más la tarea de limpieza, las precauciones, etcétera, ¿verdad? Y dentro de las cuales suele ser la mujer en la que más carga con eso,
por las tareas, aunque está bastante repartido ahora en las parejas modernas, pero en general la mujer la que carga con las responsabilidades de la casa, cuidado de los hijos e incluso el cuidado de las personas mayores. Sí, total. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Tal Y cual, esto ha tal cual. provocado, digamos, esto ha acelerado, provocó una crisis, digamos, en los vínculos y ha generado tensión, cansancio y aumentó el grado de estrés. También hay que hablar del impacto que tiene el encierro en sí, ¿verdad? El impacto mental, lo que genera el encierro. ¿Qué genera el encierro, doctor? Y bueno, el encierro nos genera, por un lado, esta sensación de limitación, ¿verdad? De que estamos medio prisioneros, entre comillas. Que estamos todos bajo arresto domiciliario. Sí, de que, digamos, perdemos libertades, perdemos movilidad, pero bueno, depende, vamos a ver que mucho depende cómo uno toma las cosas. Yo, por ejemplo, Claro. en este tiempo, en estos 4 meses, vamos cumpliendo 121 días hoy, Sí. digamos que... Creo que 123, ¿eh? Bueno, más o menos. Sí. Digamos que en este tiempo... Más menos, es lo mismo, sí, No vamos varía cachando. mucho. Yo quería decir que en este tiempo, más allá que uno está aislado, confinado, realmente nunca estuve tan conectado con la gente. Sí, Ya sea yo a través de también. los Zoom, de las charlas, y realmente lo que uno le parece que es algo lejano, ver a la otra persona en la pantalla, resulta muy cercano, porque a nivel emoción y a nivel mente no existe la distancia. No, Entonces, total. nosotros en este Coincido momento, totalmente. aunque estamos a unas cuadras de diferencia con Graciela, ¿no? Sin embargo, estamos completamente conectados y seguramente si yo expreso algo, ella lo siente y viceversa. Sí, ¿no? tal cual. Entonces, Sí. el impacto mental, bueno, tiene que ver con que, digamos, hay una especie de que se va agotando una cierta capacidad de enfrentar la situación. Y, por ejemplo, en una revista muy, muy famosa actual, digamos, médica, que se llama The Lancet, por ejemplo, hablan de todo lo que está provocando esto, estrés postraumático, ansiedad, angustia, y a su vez un correlato de insomnio, preocupaciones, frustraciones, violencias domésticas y adicciones, que no es menos para recalcar. Es decir, También, todo lo que sí. son conductas compulsivas que tratan de compensar un vacío, una angustia, sea cigarrillo, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, está como exaltado todo. Ujú. Ahora, Acá Marta discúlpame, Doc. sí. Acá Marta dice, pero ¿ese estrés puede ser producto de la angustia por el futuro económico y la imposibilidad de trabajar por el encierro obligatorio? Bueno, claro. Claro, hay Nosotros algunos que vamos sí, a hablar otros un no. poquito de estrés para clarificar los términos. Sí, ¿qué es el estrés? Bueno, primero hay que decir, estrés es una palabra como la palabra resiliencia que vamos a hablar después, las dos surgen de la física, no de lo psicológico. En física, digamos, el estrés se refiere a la tensión a que se somete un material antes que llegue a quebrarse. Eso es estrés. Luego, trasladado a lo psicológico, es la capacidad de respuesta que tiene el organismo ante determinadas situaciones, estímulos. Hagamos un poquito de historia, porque es bueno saber de dónde parte esto. Por ejemplo, allá por 1920 y algo, Cannon vio que existía en los animales ciertas reacciones que le llamó de lucha u huida ante ciertas amenazas. Luego, en 1935, o sea, ya hace 85 años, ¿verdad? Selye, que fue un gran fisiólogo, investigador austrohúngaro que después vivió en Estados Unidos, él fue el que acuñó la palabra estrés y lo asoció a lo que llamamos un síndrome general de respuesta del organismo. Entonces el estrés en sí es una respuesta fisiológica del organismo, es decir, que esto no es patológico. Ahora vamos a ver lo que es patológico. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo, en millones de años de evolución, tiene un programa
para responder ante las amenazas, ante los desafíos, ante las contrariedades que se nos presentan en la vida. Ahora, eso es lo fisiológico. Luego, vamos a ver que hay ciertas etapas en el estrés. Y luego, distrés, que sería la palabra más apropiada para clasificar lo que cuando uno está desbordado, es una respuesta desadaptativa patológica del organismo. Es decir, que ya se pasaron ciertas barreras de homeostasis o regulación que tiene el organismo. Entonces podríamos decir que existe, por un lado, un estrés agudo, que sería cuando uno tiene, una noticia, una circunstancia, nuestro organismo reacciona en general aumentando el tono, que sería, aumenta el tono muscular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, la transpiración, como que nos prepara para enfrentar eso. Sí. Luego, ¿qué pasa? Parémonos acá. Si nosotros, por ejemplo, eso pasaba a nivel ya del hombre primitivo ante una amenaza, una fiera, un problema climático, etc. Y ya había una descarga inmediata, o corría, o enfrentaba, etc. Había una movilización muscular. ¿Qué pasa en nosotros cuando, por ejemplo, nos sucede que nos critica un jefe o estamos conduciendo y nos para un policía para querer hacernos una boleta? Sí. No podemos hacer eso, ni luchar ni huir. No, claro. ¿Verdad? Bueno, sí. Estamos en el horno, como se dice en castellano. Entonces, ¿qué hacemos? Aunque hay algunos que luchan y hay algunos que huyen. Sí, pero hay bueno, de todo. No es lo normal, sí. Lo habitual es que uno, ¿qué hace? Como que reprime esa respuesta, es decir, no puede descargar ese estrés que le provocó la situación. Cuando eso se va acumulando, digamos, durante varios días y semanas, meses, llegamos a lo que se llamaría el estrés crónico, que gran parte de la gente lo tiene. ¿Qué quiere decir? Que uno fue, por un lado, recibiendo múltiples estímulos y situaciones que le fueron como demandando y no pudo resolver o no pudo descargarlas. ¿Y qué pasó? Toda la fisiología empieza a cambiar, porque lo que es una reacción, digamos, espontánea que luego se normaliza, pasa a ser una reacción, un programa habitual. Es decir, un programa defensivo, un programa que llamamos de supervivencia, que se aplica a todas las situaciones de la vida, entonces ya estamos continuamente con ese mismo programa. Y luego, cuando ese programa llega a un punto que llega a un estado de agotamiento, que es cuando colapsa, que es cuando en general la persona cae enferma, o tiene un ataque de pánico, o se desmaya, ¿verdad? Que es cuando ya el cuerpo dice, basta, hasta acá llegamos, ¿no? Ahí se convierte en malo el estrés. Eso ya es la etapa para la casi, salud. que es lo que se llama en medicina disautonomía. Es decir, que no hay ¿por qué se llama disautonomía? Porque en general la primera barrera, el sistema nervioso que preserva es el sistema nervioso autónomo, que tiene dos polaridades, simpático y parasimpático. En el estrés agudo y crónico, se exacerba lo que llamamos el polo simpático, que es el que tiene que ver con la defensa, ¿verdad? Entonces se visualizan como, se dirían 4 posibilidades, que también se dan en animales, pero que son de distinto tipo, que son la lucha, la huida, la parálisis, y luego tenemos como una sensación así, fuera de la parálisis, como de desmayo también, como que uno ya directamente no enfrenta y se desmaya, ¿verdad? En inglés todos empiezan con F, fight, flight, freeze y faint, para los que saben inglés, es decir que sospechosamente todos están con la F, no es de felicidad justamente, pero bueno. No. ¿Y por qué traigo esto? Porque en general en la medicina no se había hecho una correlación entre el estrés y las emociones y las enfermedades. Sí se empezó a hacer después de esto que comento de Selye del 1935 y hacia los años 50 y 60, por ejemplo,
hubo un médico llamado Holmes de la Universidad de Washington que dijo, bueno, si esto es así, tenemos que medir, si podríamos asignarle un número al grado de estrés, un número, y ver si se corresponde que la persona que tiene tal cantidad de estrés va a ser una enfermedad. Y entonces empezaron a decir, bueno, ¿cuáles serían las situaciones más estresantes? ¿Qué te parece, Graciela? Se dice que son los divorcios, la mudanza, los duelos, eso es Bueno, lo más estresante. empezamos por los duelos. Entonces, Los duelos. El que produce mayor, digamos, repercusión es el duelo. Por ejemplo, la pérdida de un cónyuge, de un padre, una madre. Después los divorcios, las separaciones, lo que vos estás diciendo. Pero paradójicamente, también produce bastante estrés mudarse, casarse, tener un hijo. Pero no sería un estrés, no sería un estrés bueno, pero claro, también es estrés. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Fíjate qué es lo que sucede. Todas esas situaciones, lo que están hablando de un cambio, de la situación que yo tenía. Son cambios, claro. Es Adaptarse. Y cómo yo me adapto, me flexibilizo a ese cambio que me propone la vida. Nosotros generalmente... No todos lo toman igual. Exactamente. Es más, nosotros tenemos una glandulita, es decir, en el cerebro, se llama la amígdala cerebral, que forma parte de lo que llamamos el sistema límbico cerebro-emocional, que salta apenas, es como la luz de alarma, cuando aparece en nuestra vida algo que no nos es extraño o no nos es familiar, fíjate. No solamente que produzca, que amenace algo. Basta que no sea conocido. Entonces, fíjate hasta qué punto nosotros tenemos ese tipo de reacciones. Y para empalmar un poco, sin excederme mucho con el tema, que no quiero hacer una clase, digamos, académica de neurofisiología, pero nosotros hemos hablado que tenemos básicamente, porque hay más, 3 cerebros. Un cerebro acá en la nuca, que llamamos el cerebro reptil o cerebro antiguo, un cerebro que sería acá en la zona del lóbulo temporal, que sería acá en la mitad, y un cerebro nuevo que se llama el fronto orbitario, o sea, de los ojos y la frente, que es el cerebro humano propiamente dicho, que muy pocas veces lo usamos en realidad. ¿Por qué? Hay que usarlo. Es un cerebro que está para estrenar, digamos, que estamos como hace unos miles de años, pero todavía no hemos conquistado realmente el cerebro nuevo. ¿Por qué lo traigo esto? A ver. ¿Cómo lo conquistamos? Bueno, pero ya ahí me está llevando a otro terreno. Bueno, vamos a llegar. No te desvíes del terreno, dale. Sí. No, quería hablar esto. El cerebro reptilo antiguo, que es el que está acá en el tallo cerebral, es el cerebro que se encarga de la supervivencia. Es decir, un cerebro que tenemos hace millones de años, que lo tenemos junto con los animales, que tiene mecanismos de control, ¿verdad?, ante las amenazas a la vida, que funciona en forma automática. Y ahí se graban las primeras impulsos, sensaciones. Se cree que ya desde intraútero se graba ahí. Por ejemplo, todo lo que la madre vivió como emociones, circunstancias que pasa al embrión y al feto. Nosotros ya llegamos con esa impronta. Se dice que hay un autor que es el que habló de la resiliencia, que se llama Boris Cyrulnik, es un psiquiatra francés, y él habla que lo decisivo en nuestra vida son los primeros 1000 días, que van desde la concepción hasta el comienzo del lenguaje. Mira. Ajá. En esos 1000 días se configuran los programas básicos, digamos. Entonces, por eso es tan importante, y este cerebro, ¿qué pasa? Está acostumbrado a reaccionar en milésima de segundo, porque no se puede pensar demasiado cuando uno tiene una amenaza enfrente. Uno no llega a pensar, ya reaccionó. Sí. Es lo que nos pasa habitualmente. Reaccionamos antes de pensar, generalmente. Sí. Luego tenemos el cerebro medio, o el diencéfalo, donde está el sistema límbico, el cerebro emocional, que es el que tiene que ver con poder procesar las emociones, con los vínculos con la gente,
etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el cerebro nuevo, el que está acá adelante, que sería el que realmente puede elaborar una estrategia y una respuesta adecuada a las circunstancias, sin dejarse llevar por la emoción que a uno lo inunda. Nosotros creo que ya hablamos del tema, que la reacción que se produce por una emoción, si uno no está atento o no puede hacer una pequeña pausa, ya reaccionó antes que yo llegue a pensar algo. Entonces, en estas situaciones que estamos viviendo, es claro que lo que sucede es que vivimos bajo, digamos, las reacciones de nuestros cerebros más primarios, el reptil y el cerebro emocional o mamífero. Sí, tal cual. Ahora, ¿cómo llegamos acá? Bueno, eso tiene que ver con poder elegir, para que yo pueda elegir cómo quiero reaccionar o cómo quiero responder, que es la palabra mejor, responder, no reaccionar, necesito poder establecer pausas, poder como estar en mí, centrarme, alinearme, para que esa reacción que se produce automática no se termine reflejando en mi conducta, ni en mis expresiones, sino que yo la pueda canalizar de otra manera, en forma constructiva. Eso requiere un entrenamiento. Bueno, eso es lo que todas las tradiciones espirituales hablan, de la meditación, de la respiración, del anclaje en el cuerpo. Y el conectarse, también podemos elegir con qué queremos nutrirnos. Si estamos todo el día recibiendo las noticias, ¿verdad? Todo el día con los noticieros, que murieron tanto, esto, lo otro, por supuesto que mucho no nos va a ayudar. Claro, no, total. Porque sí vio que la reacción es, el estrés, lo que produce también, el estrés crónico especialmente, es una baja en el sistema inmune. Entonces, fíjense qué importante. O sea, está bien que nos cuidemos como está pasando ahora, pero si no se nos da una educación como para poder salir del circuito del miedo y todo lo demás, y podemos instalarnos de otra manera, lo que estamos haciendo es justamente permitiendo que eso como que deteriore nuestro sistema inmune, y estamos peor preparados por si el virus nos llega a contagiar. No sé si se entiende, más o menos. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué síntomas da el estrés? ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos estresados? ¿Por qué síntoma? Bueno, hay varios síntomas. Una, cuando se alteran ciertas funciones. Por ejemplo, una de las primeras que se altera, que como anticipo te voy a decir, vamos a hablar el próximo mes, que tiene que ver con el insomnio. Ese es uno de los primeros síntomas. ¿Por qué es uno de los primeros síntomas? También tiene una explicación fisiológica. Hay un eje que va desde la epífisis, que es el que maneja la melatonina y el tema vigilia-sueño, que está conectado con nuestras suprarrenales, que son las efectoras del estrés, gran parte, son las que tienen que ver con las hormonas, las catecolaminas, el cortisol, que son las que activan el tono simpático que hablamos hace un rato. Sí. Entonces, en ese eje, justamente, cuando hay demasiado estrés, no se puede hacer bien la pausa nocturna. Si no hay pausa nocturna, que pasa mucha gente, no solamente en esta época de pandemia, ¿no? Hay mucha gente con insomnio. Se alteran casi todos los ritmos. ¿Por qué? Porque la epífisis tiene conexión con el hipotálamo, que es el maestro, y son los maestros de los ritmos. Ajá. Es decir, que todos los ritmos del cuerpo, el hipotálamo maneja la hipófisis, que maneja todo el sistema hormonal. Entonces, yo para no entrar en detalles, para no abundar, pero en realidad se altera el sueño, se altera el funcionamiento del aparato digestivo, ya sea que hay alteraciones así a nivel estómago, diarrea, constipación, colon irritable, etcétera, etcétera. Puede haber reacciones infinitas. Yo me acuerdo cuando hace, 20, 30 años se le echaba toda la culpa a los virus. Ahora cuando uno va, no digo por todos los colegas, pero dice, ¿usted qué le pasa? Y no, lo suyo es estrés. Bueno, el estrés es como el monstruo de 1000 formas, ¿no? Como que tiene cantidad enorme de manifestaciones.
Pero también lo que hay es un gran desgaste de energía, porque estamos hablando que estamos funcionando. Es como si nosotros estuviéramos manejando un auto que lo estamos llevando en primera a 40 kilómetros por hora, más o menos. No pasamos el cambio, no pasamos a segunda, tercera. Es como que nos pasamos acelerando, acelerando, acelerando y frenando, y eso trae un desgaste enorme al motor, que sería nuestro organismo. Entonces lo que uno ve es gente que yo lo veo después en la consulta en Sintergética, ¿verdad? Muy deplecionada de energía, porque es un régimen de alto desgaste energético. Es decir, gastamos mucho más y gastamos hasta nuestra reserva de energía. Entonces la persona está desganada, puede estar depresiva, desinteresada, pierde el sentido de las cosas, ¿verdad? Hay infinidad de manifestaciones, ¿verdad? Eso sería para no abundar, ¿no? De todos modos, también hay que reconocer que afecta distinto según las personas, ¿verdad? Es Claro, decir, depende hay de la grupos persona. de personas que se afectan más. Por ejemplo, se han hecho algunos estudios respecto a qué grupos en este momento están más afectados. Y contra lo que uno creyera, los más afectados son los millennials. Es decir, los que ¿Quiénes tienen son? entre 20 y 30 y pico de años. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué están más mira. afectados? ¿Están más ansiosos o más desganados o más depresivos? Porque son gente que tenía proyectos, que tenía planes, que tenía que construir un futuro, una familia o lo que sea, ¿verdad? Mucha gente ni se pudo casar con esta pandemia. Sí, Bueno, no, claro. Los que tenían previsto, claro, sí. sí, por Y cortó ejemplo. todo, porque prácticamente todo el año, sí. Y Y también hay afecta, gente que se casó, pero bueno, son los menos. claro, afecta también a la gente, por supuesto, de 40 a 60, pero más que nada, fíjate qué interesante, eh, la gente que tiene la mayor mortalidad es la gente que, lo que se llamaría los baby boom, los que nacieron después de la guerra, de la Segunda Guerra, que tendríamos a ser unos cuantos. Los que ahora tienen 75, de 60 a 75, ¿verdad? Sí, ¿Me seguís? sí, 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 te sigo. Estamos Sí, en la guerra, sí, terminó en el 45, entonces todos los que tienen a 75 es el grupo de mayor riesgo, pero no porque vienen de la guerra, sino porque por la edad, vienen, porque son más vienen mayores. con morbimortalidad, vienen con patologías que arrastran, Claro, etcétera, claro, etcétera. claro. Puede haber un efecto que tenga que ver con la guerra también, no vamos a decir que no, porque los padres los engendraron bajo el efecto de la guerra mundial, ¿verdad? Sí, No, sí, no y es eso otra significa cosa. mucho, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferencias en eso. Después hay diferencias, digamos, entre lo socioeconómico. Es decir, eso vamos a ver que tiene que ver con los recursos. Es decir, las personas que tienen un nivel socioeconómico medio o alto están mejor preparadas para afrontar esto, no solo porque tienen, digamos, económicamente pueden sustentarse, sino porque por la educación y por los entrenamientos que han hecho tienen más recursos para enfrentar esto. Y Sí, las claro. clases más desprotegidas, digamos, que suelen ser las que tienen menos escolaridad y menos herramientas, son las que más lo sufren. Y si Sí, vemos entre género, en general, entre hombre y mujer, debiera ser parejo, pero sin embargo son las mujeres las que más lo manifiestan, porque son las que más tienen registro de su cuerpo, por ejemplo, de sus sensaciones, de sus emociones. o De es todos porque modos, hacen más ahora en este momento, o es porque hacen más los chicos que la eso, casa, el eso es en marido. parte, eso es en parte, pero hay un tema en las mujeres que les viene a favor, en ese sentido, es que las mujeres cuando tienen una problemática, quieren hablarlo. Hablan con una amiga o hablan con un Sí, grupo, tal cual. etcétera. El hombre es de El hombre en callarse general más, de tiende a taparse más. encerrarse. Sí, tal Entonces, cual. eso hace de que no pueda descargar. Generalmente los varones descargan menos. Descargan en lo físico, ¿verdad? Pero no descargan en lo emocional, muchas Claro, veces. claro, sí, sí, sí. No sé Sí, si más o menos
¿Me seguís por ahí? Sí. Sí, por ahí es como que piensan mucho y va todo por dentro, la ceremonia, digamos, por dentro, se hacen mal a uno mismo sin darse cuenta, porque no tienen tanto registro de su cuerpo. Ahora, tenemos que considerar en el tema este del estrés 3 elementos que son importantes. Vamos a visualizarlo. Uno se llama la carga, otro se llama la percepción y otro los recursos. Es decir, son 3 elementos que juegan ahí. La carga tiene que ver con la cantidad, es decir, con la demanda. Es decir, cuánta demanda tengo de la vida, del trabajo, mi familia, mi mujer, no sé, la salud, lo que sea. Todo eso hace como un platillo en la balanza, ¿no? La carga. Luego, lo que no es menos importante es la percepción, es decir, cómo yo, qué sentido le doy a esto que me está pasando, cómo lo percibo, digamos, lo subjetivo, ¿verdad? ¿Qué me representa eso a mí, verdad? ¿Cómo me posiciono frente a eso? Y finalmente, los recursos serían las herramientas que yo tengo para poder manejarme en esta situación. Ese juego de estos 3 factores es lo que hace que se llegue al distrés y al agotamiento o uno se pueda mantener en una cierta homeostasis o regulación. ¿Me explico? Sí. Es decir, nosotros no podemos, en cierta forma sí podríamos, descargar la carga, la demanda. Supongamos, si yo estoy en una relación, digamos, que es muy conflictiva, bueno, terminaré separándome, haciendo un corte, algo, tal vez eso me baja demanda. Pero hay muchas otras cosas en la vida que no puedo descargar. Las cosas que yo tengo que asumir como ser humano. Pero sí en lo que tengo una gran posibilidad de decidir y elegir cómo hacerlo es en la percepción. Y eso varía mucho con las creencias, con las visiones del mundo, con la educación, con los traumas o heridas que yo tuve en el pasado. ¿Por qué traigo esto? Porque, por ejemplo, cuando yo realizo una historia, ¿no? A nivel homeopático, ¿no? Que es lo que hago habitualmente en la consulta. La persona viene y me cuenta sus síntomas, me dice, bueno, ¿cómo está el estado actual? Mire, siento esto, me duele esto, me pasa esto, no duermo, no como bien, etcétera, etcétera, estoy angustiado, estoy... Bueno, y por ejemplo le pregunto, ¿y qué es lo que más le estresa? Porque están lo que se llama factores estresores, ¿verdad? Agentes estresores. Claro. Supongamos que fuera una relación de pareja, ¿no? Sí. Bueno, entonces me dice, yo cada vez que discuto con mi mujer, por ejemplo, me siento solo, me siento que no me comprende. Bueno, cuando yo sigo haciendo la historia, él mismo me comenta que, bueno, que cuando era chico, él también sentía que su mamá, por ejemplo, no le daba suficiente atención y le daba más atención a sus hermanos. Claro, entonces ya viene de antes. Solo. Claro. Y si uno después le hace como ir más atrás, ese sería como la memoria o lo que es el inconsciente individual, pero si uno va más atrás, rasca un poco más, se encuentra con algo que le detona, que puede ser una imaginación que tiene que ver con que se encuentra solo en un desierto, sin poder, digamos, sin saber a dónde ir. Y eso tiene que ver con una cosa arquetípica, que es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante, que uno cuando va haciendo el recorrido simplemente, uno ve que esto, que sería como la punta del iceberg, lo actual, tiene relación con patrones que se vienen dando en lo individual y en lo colectivo. Todos nosotros seguramente hemos pasado, o nuestros ancestros pasaron, situaciones de pérdidas, de pestes, de destierros, de desarraigos, de muertes, de luchas, de guerras, etcétera, etcétera. Y es lo que está aflorando ahora en este encierro también, lo que cada uno trae. Por eso no todos lo pasamos de igual manera el encierro. Exactamente. ¿Cómo lo manejas con la homeopatía? ¿Cómo lo trata la homeopatía, el estrés? O sea, haces sí un cuestionario muy exhaustivo de la persona, lo que le está pasando ahora y de lo que trae también, ¿no? Pero ¿cómo lo trata? ¿Hay remedios homeopáticos para el estrés? Por supuesto, pero no es que damos un remedio
para el estrés, sino que damos un remedio para este paciente particular y singular que está pasando esta situación de estrés o de crisis. Claro, son todos casos distintos. Te quiero traer un poquito atrás. Nosotros en realidad todos, como seres humanos, y si, desde el punto de vista de la física, digamos, cuántica especialmente, somos sistemas de alta sensibilidad que estamos siempre al borde del caos. Y estamos en la incertidumbre, que ya es un principio de la física cuántica, que lo elaboró Heisenberg hace muchísimos años, que no podemos saber la posición y el movimiento de una molécula, de un electrón, por ejemplo, al mismo tiempo. Nosotros no sabemos lo que... Nuestra vida en general es impredecible e incierta, cosa que se agrava en estas circunstancias. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros lo que hacemos en homeopatía es ver cómo modaliza esa persona singular esta situación que está viviendo. Se pone, digamos, le ataca por el núcleo del abandono, le ataca por un gran enojo o indignación con la vida, le ataca por pensamientos recurrentes, rumiaciones, por melancolía, por nostalgia, etc. Hay un núcleo emocional que junto con los demás síntomas físicos y generales nos conducen hacia un remedio individual. Y ese remedio individual no solo lo va a ayudar a salir del momento crítico actual, sino que lo va a permitir armonizarse y poder plantarse con su vida, también pudiendo hacer como una mirada compasiva hacia su propia vida, ¿verdad? Claro, es salir de la mirada de víctima, llamémoslo, claro, comprender de dónde viene, claro, comprender de dónde viene lo que le está pasando para aceptarlo o para sanarlo. Está muy bien. ¿Cómo sanamos heridas? Que es lo que, digamos, el término resiliencia, que quedó en el aire, que tiene que ver la capacidad de superar las adversidades, sanando heridas, traumas y ganar en fortaleza interior, tiene que ver justamente con esto. Y viene de la física también, que quiere decir la energía que uno hace como de aplastar o de producir como una deformación en un material, y qué pasa si se deja de hacer esa presión. Entonces, todos tenemos la posibilidad, a partir de lo que nos sucede, de hacer, no solo salir, digamos, fortalecidos, sino que tener una nueva perspectiva de nuestra vida y mirar para adelante de otra manera. Eso sería la homeopatía. Ahora, también, como yo trabajo con sintergética, como vos bien sabés. Sí, ahí estás midiendo, ¿no? ¿Te puedes anticipar al estrés que va a sufrir la persona? Sí, lo que me puedo anticipar es a ver cómo está su campo energético, por ejemplo, más allá que yo le hago la historia, como estamos diciendo ahora, la historia general homeopática. Cuando vamos a la camilla y hacemos la toma del pulso para ver cómo está la cantidad de energía, la distribución de la energía, uno nota, por ejemplo, en qué área está más desgastada la persona. Por ejemplo, puede ser una persona que trabaja mucho mentalmente, tiene el pulso Vata, que llamamos, hay 3 pulsos, Kapha, Pitta y Vata, que eso viene de la Ayurveda, 3 niveles del pulso, está muy bajo. Quiere decir que esta persona está gastando terriblemente en el aspecto mental. Como hay personas que donde se nota es en el emocional, que es el pulso Pitta, es decir, que está pasando situaciones conflictivas emocionales a diario y eso le desgasta muchísimo. Pero no solo eso, sino nosotros vemos a través del pulso, hacemos un escaneo y registramos, por ejemplo, dónde está perdiendo energía más o dónde está bloqueada la energía, con qué tiene que ver, establecemos lo que se llama un hilo conductor, digamos. Supongamos desde el órgano que manifiesta la enfermedad, que sería el órgano blanco o el órgano más débil, hasta, lo habíamos explicado en sintergética, vamos yendo como un caminito a través de los centros de energía hasta el programa que está en el sistema nervioso, que es el programa de enfermedad que sostiene y autoentretiene la enfermedad. Si nosotros no sacamos este programa, digamos, no lo desactivamos y lo llevamos a un programa de salud, por más que trabajemos en lo local o trabajemos en lo psicológico, si no trabajamos acá arriba, en la azotea, como digamos, no cambia la cosa, porque otra vez el programa va a volver a repetirse. No sé si me explico. Y dentro de eso nosotros trabajamos con las radiaciones nocivas, trabajamos justamente, y algo muy importante, es decir,
somos una totalidad que tenemos, digamos, múltiples influencias. Es muy importante una alimentación sana, alcalina, que no tenga acidez. Es muy importante el ejercicio físico. Es importante las pausas que dijimos al principio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el típico que nosotros conocemos, el que está desaforado, llamémosle, que en medicina llamamos personalidad A, que sería como el ejecutivo que está corriendo todo el día, que vive en estado de prisa y hostilidad con el medio ambiente, ¿verdad? Un estado de agresividad interna y externa. Sí. Si nosotros no cambiamos eso, esa actitud ante la vida, ¿verdad? Es difícil que no caigan en estrés y en agotamiento. Claro. Es decir, tenemos que inducirlo a que pueda hacer pausas en su vida, para que se conecte con otras cosas que le dan sentido a su vida, para que deje de estar agresivo hacia afuera y hacia adentro. Y hay un tema también que yo reconozco que lo tengo, que es la autoexigencia y el perfeccionismo. Nosotros vivimos mucho también pretendiendo hacer todo perfecto y que impecable. Y bueno, tenemos que considerar que somos imperfectos, que podemos hacer lo mejor que podemos. Y bueno, lógicamente, al aceptar eso, yo puedo dar lo mejor y evito un enorme desgaste en ese sentido. Claro, sí, es conocerse a uno mismo y saber qué es lo que tiene que modificar para lograr otros objetivos, ¿no? Porque si uno quiere salir del estrés, tiene que modificar algo de lo que lo llevó al estrés, precisamente. La sintergética realmente en ese sentido es buenísimo porque te da un panorama de cómo está la persona y por ahí si la persona no te comenta algo, vos te das cuenta midiendo, porque la persona por ahí, o sea, vos no sos adivino, no sos vidente, entonces vos te guías por lo que la persona te dice. Lo que la persona no te dice porque por ahí lo quiere ocultar, porque le da vergüenza a la persona comentártelo o porque todavía no lo sabe lo que le está pasando a la persona. Vos te das cuenta ahí en la medición de la sintergética. Ahí nadie puede mentir. Es como un poquito la máquina de que te muestra la verdad. Y lo último para cerrar, así te dejo un ratito para hacer una meditación. Sí. Lo otro importante es que pasemos del egoísmo al altruismo. Es decir, es una palabra muy... Es decir, ¿qué es lo que nos va a salvar a todos como humanidad? La empatía, la solidaridad, la cooperación, el sentirnos que estamos todos juntos en este barco, ¿verdad? Que no es cuestión de que yo me salve solamente y los demás no me importen nada. Es lo colectivo lo que está ahora realmente en juego y cómo podemos construir juntos una humanidad con mejores relaciones, con más horizontalidad, con honestidad y con comprensión, ¿verdad? De uno hacia el otro. Perfecto. La verdad, interesantísimo como siempre, doctor. Muy, muy bueno. Así que te contacten porque el doctor está atendiendo en forma online. Teléfono del consultorio es 4787-4051. Por mail lo pueden consultar también, srshapiro@hotmail.com. Acá nos están felicitando, excelente, Doc, siempre es un placer escucharlo, muy bien. Hay una página www.doctorsalomonshapiro.com.ar. Bueno, gracias doctor como siempre, gracias, muchas gracias. Así que será hasta la próxima que te consulten. Y bueno, creo que me quedan solo 3 minutitos, me parece. Así que lo que podemos hacer es contactarnos con nuestra respiración, conectarnos con nuestra respiración. Donde estés, cerrá tus ojos y sentí tu respiración. Esa herramienta importante que siempre tenemos a mano. Fíjate cómo está tu respiración ahora. Inhala lento y exhala lento. Y solamente sentíla. Vivila, vas a ver que a medida que te vayas concentrando en esa respiración, en ese impulso que te da la respiración, al relajarte, esa respiración cambia, se hace cada vez más lenta, más pausada, más serena, y eso te tranquiliza, es una pausa. En un momento así donde estés, de tensión, de apuro, de angustia,
respira. Inhala lento y exhala lento. Si querés descargar algo que te molesta, está la respiración de descarga. Inhala por nariz y exhala por la boca con la actitud mental de liberar todo lo que te molesta. Angustias, miedos, estrés, eso que tanto te pesa y te molesta, exhalalo por la boca, siendo consciente de tu respiración. En mi canal de YouTube hay ejercicios cortitos, muy interesantes para hacerlos en estos momentos. Bueno, te agradezco muchísimo el estar del otro lado escuchándome. Agradezco acá al doctor Salomón Rafael Shapiro, agradezco a Sergio en la operación técnica. Te dejo una frase. Cuando la mente está en calma, se escucha la melodía del alma. Chau, hasta la próxima, que tengas una hermosísima semana y nos estamos viendo y escuchando el lunes próximo, 14 horas. Chao. Vayanti karyanti Jadatudukati adhakitua Brahma te shadu